Es la 1:18. Vamos a continuar en Murcia hoy por hoy. Les decíamos hace unos instantes que queríamos rescatar algunos sonidos de esta jornada. Conocíamos la noticia ayer por la tarde, conocíamos el fallecimiento de Santiago Carrillo. Esta mañana lo han podido ustedes escuchar también en el programa Hoy por Hoy Nacional, dado que también ha sido colaborador de la cadena SER durante muchísimos años en el programa La Ventana con Gemma Nierga. Escuchábamos también esos sonidos de fonoteca y también aquí en Murcia hemos querido rescatar de nuestro personal archivo algunos de esos sonidos. Concretamente nos vamos a ir hasta el año 1981. Un trágico accidente acabó con la vida de muchos murcianos que venían de una fiesta del Partido Comunista. Vamos a escuchar la voz de Santiago Carrillo y enseguida vamos a hablar con Manuel Segura, uno de los periodistas de la región que en este momento trabajaba en Radio Juventud y que cubrió informativamente este suceso y la visita de Santiago Carrillo. Escuchamos la voz de Santiago Carrillo. Cuando vi a Tejero, le conocía por fotos de los periódicos, me di cuenta de que probablemente si aquello triunfaba, yo iba a morir. Pensé, bueno, viejo amigo, ha llegado tu hora, no, pórtate. Es la voz de Santiago Carrillo aquí recogida en Murcia y perteneciente al archivo de nuestra fonoteca de la cadena SER en Murcia. Está con nosotros en este momento Manuel Segura, periodista y que en este momento estaba en Radio Juventud. Manuel Segura, periodista de Televisión Española. Les saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, estábamos recordando ese paso del tiempo y ese paso de Santiago Segura también por los micrófonos, por la radio, y era inevitable hablar de Murcia. Usted, Manuel, pues vivió precisamente ese momento cuando Carrillo, bueno, pues estuvo aquí en la región y además ese desafortunado accidente de autobús, y que lo que queríamos era que nos ayudara un poco a perfilar hacer una semblanza de Santiago Carrillo. Bueno, yo conocí a Santiago Carrillo efectivamente en aquel septiembre de 1981, cuando acaeció aquel trágico en la localidad de Quintanar de la Orden, en Toledo. Era un autobús que regresaba de la fiesta del Partido Comunista que se había celebrado en Madrid, y venían no solamente militantes del Partido Comunista, venía también gente que aprovechó aquel viaje pues para retornar a la región. En Quintanar de la Orden se produjo el accidente, murieron 27 personas, entre ellas el entonces secretario regional del Partido Comunista en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, Agustín Sánchez Ros, y yo efectivamente en esos momentos estaba en Radio Juventud, y el director, que era Adolfo Fernández, pues decidió que aquel joven aprendiz de periodista pues debía ir a cubrir aquella noticia, y ahí que nos fuimos, un compañero técnico y yo, en la unidad móvil, y estuvimos allí pues un par de días hasta que se procedió al traslado de los cuerpos hasta la región de Murcia. Y efectivamente, en la región de Murcia, en la Catedral de Murcia, se celebró ese funeral al que asistieron dirigentes del Partido Comunista, entre ellos el entonces secretario general Santiago Carrillo, que bueno, era una imagen bastante en esos tiempos, ¿sí?, a tenor de que ver al líder del Partido Comunista en un templo durante una ceremonia religiosa, pues era un poco, cuanto menos extraño en esos años de la transición. Claro, estamos hablando de 1981, de hecho, bueno, algunos diarios, el diario Regional La Verdad ha dicho el día que Carrillo fue a misa, ¿no? Lo ha titulado así de contundente, sí. Y es que he visto la fotografía, es la imagen. Sí. He visto la fotografía, Lucía, y si te fijas, creo que la persona que está justo detrás de Santiago Carrillo es un jovencísimo Julián Guita. Pues puede ser, lo que pasa es que la veo con muy poquita nitidez y la verdad, como han cambiado bastante. Me da la impresión de que era Julián Guita. Bueno, voy a mirarlo ahora también con los compañeros, porque la verdad es que están un poquito cambiados todos también desde el 81. Sí, también. Además de ese día que nos ha contado, para usted, Manuel, ¿cómo fue esa labor periodística? Sobre todo, bueno, pues en esos momentos, en el 1981, está cerca del que era el líder del Partido Comunista. No sé, periodísticamente, ¿qué dibujo nos podía hacer? Mira, cuando Santiago Carrillo venía a Murcia, yo recuerdo que la sede del Partido Comunista estaba en la calle Simón García. Era una sede muy antigua, y pues allí estaba el comité regional del partido. Yo me acuerdo que cuando íbamos allí, pues teníamos una extraña sensación, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en el año 80, en el año 81, pues apenas hacía 3 años que el Partido Comunista había sido legalizado en este país. Es decir, claro, durante mucho tiempo los comunistas eran
a los ojos del régimen, pues unos seres pues casi con cuernos y rabos, ¿no? Y bueno, pues de repente estabas en una rueda de prensa y estabas con ellos y estaban allí, pues a cara descubierta. Pues yo recuerdo pues a los dirigentes de entonces, a Pedro Marcet, por ejemplo, recuerdo a un jovencísimo Pedro Antonio Ríos que ya empezaba a hacer sus pinitos en el Partido Comunista, recuerdo a un veterano militante que afortunadamente todavía vive y que es un tipo excepcional como es Andrés Salom. En fin, yo me acuerdo de Elvira Ramos, también estaba entonces por allí. En fin, me acuerdo de toda aquella gente y bueno, pues era una época, si quieres romántica, pero muy complicada en el sentido de que España se estaba jugando mucho porque eran los años de la transición y bueno, pues cuando ocurrió el accidente que yo te comentaba, pues apenas hacía unos 6 o 7 meses que se había producido el intento de golpe de Estado de Tejero en el Congreso. Hace muy poquito, la verdad es que son tiempos que a veces los más jóvenes hemos leído, escuchado algo en fonotecas. Nos ha ayudado mucho el cine y la televisión, pero a veces la mejor manera de recordarlo es tener una conversación con quien los ha vivido. Y además contigo, Manuel, que lo viviste desde la juventud, ¿no? Nos decías, pensamos que los comunistas eran personas que tenían rabo y cuernos, ¿no? Hoy en día pensar que ideológicamente alguien puede tener rabo y cuernos solo por pensar, ¿no? Por expresarse, por militar en una tendencia política, pues casi que nos llamaría mucho la atención. Cuando te mandaron a cubrir esta noticia, no sé si tus allegados o los compañeros incluso en redacción te dijeron, bueno, pues cuidado, es que veremos a ver qué pasa. No sé si fuiste así con miedo, no con miedo, eras muy joven, cuéntanos. Bueno, yo ya había tenido relación con la gente del Partido Comunista, ya te digo, en las informaciones en la rueda de prensa que ocurría habitualmente. Hombre, no de una forma, digamos, tan intensa como pueda ser un suceso de estas características, ¿verdad? Sí recuerdo algo que tengo todavía en la retina, y es que en el viaje de vuelta nosotros con la unidad móvil acompañamos pues al cortejo impresionante fueron 27 muertos, venían desde la localidad de Quintanar de la Orden, se instaló allí la capilla provisional, recuerden, en la Casa de la Cultura, creo recordar y tal. Bueno, pues en el traslado a Murcia nosotros veníamos en esa comitiva y recuerdo mucha gente salir al paso por la carretera de Salvar Brazo, puño en alto, a los féretros de esta gente que tuvo la mala suerte de encontrar la muerte pues de una forma tan trágica en la carretera, un día tan desgraciado. Cuando venían de pasarlo bien, de festejar pues eso, la legalización del Partido Comunista 4 años atrás. Y bueno, pues la verdad es que fue un momento bastante triste y un golpe duro para los comunistas murcianos. Manuel Segura, muchas gracias, compañero, por estar aquí en los micrófonos de la cadena SER en Murcia. Supongo que también tendrás un día en el que tendrás muchas cosas que hacer de compañero a compañero, así que ya te vamos a despedir. Lo cierto es que se va pues un trozo de la historia de España, la historia también de las ideologías en España y de nuestra transición. Muchas gracias por ayudarnos a completar también esa piececita que nos faltaba. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y un abrazo a todos los compañeros de la cadena. Te están escuchando aquí algunos, ¿eh? Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós.